Hola, ¿cómo están chicos? Estamos por aquí en el nuevo podcast, un nuevo episodio de podcast. Estamos aquí con Angélica Potes, ella es una experta en todo esto de migración y nos va a estar respondiendo algunas duditas. Vamos a estar hablando aquí un rato sobre todo lo que tiene que ver con Migración Canadá porque Han habido han cambios. habido un montón de cambios, todo el mundo está confundido, esto ha sido un despelote, pero bueno, aquí tenemos a Angélica que nos va a estar ayudando con todo esto. Sí, aquí vamos a estar hoy como tratando de entender un poquito lo que ha pasado con Canadá, qué se viene para Canadá, si todavía es una opción o no. Y Angélica es consultora de migración certificada, así que nos va a transmitir todo su conocimiento para que ustedes la conozcan también y también despejen muchas dudas. Esta es nuestra segunda invitada en este podcast. Exacto, y como les dijimos en el podcast anterior, somos un podcast de bajo presupuesto. Nada más tenemos dos micrófonos, entonces el sonido de pronto no va a estar súper Súper bueno. guau. Ajá. Entonces, si quieres, preséntate primero, cuéntales a todos ellos un Cámara. poquito de ti, quién eres, dónde vives, pues todo. Bueno, Nayi, Camilo, muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Les agradezco mucho. Mi nombre, como saben, es Angélica Pote, soy consultora de migración regulada por el gobierno canadiense y lo que hago y me especializo es en ayudar a las personas que quieren migrar a Canadá a tener una estrategia migratoria para que lleguen bien y sepan qué opciones tienen y qué camino deben seguir. Entonces, como tú dices, tengo mi licencia, he ayudado a muchas personas, el servicio que yo brindo es 100% personalizado. Cuéntanos entonces, yo creo que podemos empezar por todos los cambios que han habido, que ha sido, mejor dicho, pues como yo pienso que es como el sol y la noche. ¿Cómo es que se dice? El día y la noche. El día y la noche, sí. Porque obviamente antes era como que, bueno, hay un programa claro que es venir por estudios, hacer ciertas cosas, luego trabajar y ahí obtener tu residencia. Ya como que ese programa cambió muchísimo y sabemos que desde el año pasado han habido muchos cambios. Entonces, yo creo que empecemos por ahí. Cuéntanos un poquito cuáles han sido esos cambios para los que tal vez no saben o para los que tienen dudas frente a los cambios. Entonces, cuéntanos Ok, qué sabes de esos cambios. perfecto. Bueno, les voy a dar como la información, como siempre digo en mis consultas, ¿no? Hoy, al día de hoy. Exacto, sí, Porque porque esto Canadá puede suele... cambiar un montón. Igual que empecemos también, que la gente sepa que si el plan es Canadá, que se informen súper bien. ¿Sí? Entonces, si están viendo este video, la idea es que se sigan informando. Cada caso es particular. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de inglés, no todo el mundo tiene la misma experiencia laboral. Entonces, dependiendo de eso, pueden hacer de Canadá una realidad, pero por eso te digo, mi servicio es 100% personalizado porque los llevo de la mano en todo este proceso, entendiendo. Es el proceso de cada uno de ellos y tienen que pues a personalizarse ellos también de ese proceso y saber qué es lo que quieren y para dónde van. Y ahí es donde entro yo como consultora de Exacto. inmigración a decirte, mira, estos son los cambios que han habido. Entonces, arranquemos a contarles cuáles son esos cambios. Claro, y me parece que esa es como una de las formas, a ver, es una forma responsable de asumir como todo esto de la migración, porque tú no puedes llegar acá a dar una información General. general, digamos, Exacto. para todo el mundo, porque cada perfil es muy diferente. Tú les puedes decir, no sé, me estoy inventando, Saskatchewan está buscando personas con como con estos requisitos en específicos, pero detrás siempre hay una letra pequeña que posiblemente termine afectando a unas personas y a otras no. Exacto. Entonces, cada persona, y bueno, Canadá también, digamos, dependiendo nacionalidades, dependiendo ¿sí? de dónde vengo yo, dependiendo mi background, dependiendo todo eso, a la hora de aplicar para una visa o por un permiso, todo eso son cosas que tengo que tener en cuenta y son cosas que yo, si quiero que Canadá sea una realidad, estoy fuera de Canadá en este momento, entonces tengo que tener en consideración mi camino migratorio, porque son, digamos, piedritas en el camino que uno se va a ir encontrando. Y la idea no es que se tropiece una vez y diga como, no, esto está imposible, sino decir cuál es la solución a ese, sí, o sea, me tropecé, pero bueno, vuelvo y me levanto y miro cuál es ese camino que hay, porque sí los hay. También Sí. como consultora de migración, yo no digo mucho como, no, tu perfil no sirve, chao, no, el perfil se puede ir adecuando a lo Se que puede Canadá trabajar. necesita. Hay una cosa muy importante, chicos, y que yo he visto mucho con, digamos, con redes y todo esto, hay gente que considera estar en Canadá como un derecho. Ok. Y algo que yo aprendí siempre es, Canadá no es un derecho, Canadá es un privilegio.
¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos ese switch y sabemos que vamos a tener una buena vida en Canadá y eso es lo que queremos, cuando estamos acá y si no tuvimos, digamos, la oportunidad de ver o de asumir y decir, yo tengo el riesgo de que, por ejemplo, me va a ir mal acá o no voy a obtener mi residencia por esto, entonces ahora odio Canadá por esas razones, no, no está bien porque yo fui el que no me informé y Canadá no tiene la obligación de dejarme. Cuando hablamos de estudiantes internacionales, la primera intención es venir a estudiar, que Exacto. luego yo siempre les explico a mis clientes, estudios internacionales o cuando, bueno, ahorita ya antes de todo este cambio, tú llegas a Canadá como, soy estudiante internacional, a mí me dan un permiso de estudio, pero ya cuando ingreso a Canadá me doy cuenta de que hay opciones por las que de pronto mi perfil podría aplicar. ¿Qué hacemos nosotros los consultores? Hacer un camino desde antes y decir, mira, si tú vienes a hacer en esta provincia, esta oferta laboral, bla, 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 entonces tienes más chances de poder obtener tu residencia. Pero no quiere decir que porque a mí me están dando un permiso de estudio, entonces Canadá está, mejor dicho, Obligado. regalándome entonces la residencia, es su obligación. No, yo tengo que cumplir y ser elegible. Siempre hablamos de elegibilidad. Ok. De hecho, eso que tú mencionas me pareció muy acertado. Nunca había como encontrado como esas palabras para explicarlo, pero sí, Canadá es un privilegio y no es un derecho, o sea, no es algo que te tengan que dar. Y pasa mucho, por ejemplo, en las redes sociales, y es que nosotros a veces decimos, uy, Canadá, no sé, está aceptando cierto tipo de personas. Nunca nos metemos mucho como el tema de migración, pero cuando en algún momento lo hemos dicho, es como que vemos los comentarios de personas diciendo, no, Canadá necesita gente, pero no acepta a nadie y pone un montón de requisitos. En realidad lo que no se da cuenta la gente es que personas de todo el mundo De están todo el mundo. aplicando con unos perfiles súper altos, entonces uno se tiene que también como poner a la tarea de, voy a mejorar mi perfil para poder competir con Exacto. estas personas que quieren aplicar y llegar a Canadá. Exacto, es eso. Yo me hago elegible, esa es la palabra. Yo la uso mucho con mis clientes. ¿Soy elegible o no soy elegible? ¿Qué me hace falta para que Canadá me mire y me diga, este es el perfil que me gusta? Porque acá nosotros no somos los que estamos escogiendo, es Canadá el que selecciona, ¿no? Entonces ahí tenemos el pool de candidatos en el Express Entry. Ujú. Ellos tienen una piscina de gente para seleccionar y ellos son los que deciden quién quieren. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Informarnos para que podamos salir seleccionados también. Exacto. Y esto, entonces ya, antes de ese abre bocas ahí como para traer un poquito también de conciencia al proceso de cada persona. Entonces, hablando de estudiantes internacionales, los cambios fueron muchísimos Gigantes. y Horrible. sorpresivos, ¿no? Entonces es como, sí, ya tengo lista mi aplicación. No, ahora necesito un pago, la carta de esta y toda esta gente no puede aplicar por este tiempo. Pero bueno, entonces el primer cambio que hubo y que lo dieron el año pasado, si me desfaso un poquito en fechas, me perdonarás, pero un montón de cambios. Entonces la primera fue el monto financiero que tenemos que demostrar para manutención, ¿verdad? Entonces los montos, déjame, yo los tengo por aquí, te los doy así exactamente para que la gente sepa. Anteriormente yo necesitaba demostrar $10,000, entonces hablemos de una persona que venga solita, entonces eran $10,000 de manutención más el primer año de estudios de la matrícula. Entonces, matrículas de $17,000 el año, más 10,000, entonces eran 27,000 en total. Entonces, Canadá cambió eso. Ahora me están solicitando tener $20,000 para una persona, $20,635. Toda esta información la pueden revisar en la página de Migración Canadá, Ujú. Que ¿verdad? se les vamos a dejar. Les dejaremos los links en la Para que descripción. tengan ahí exactamente. Y entonces son los 20,600, digamos, de manutención, más el primer año de estudios. ¿Ok? Entonces, estudios, estamos hablando, primer año, $17,000 en promedio, más Sí. o menos. Se conseguirá Sí. algo más barato, algo más caro, pero más o menos en promedio. Ujú. Entonces, estamos hablando que son $37,000, a diferencia anteriormente, que estamos hablando de 27,000, entonces un incremento como $10,000, más o menos. Sí, que en Latinoamérica es un Es un golpe montón de bastante plata. duro. Exacto. Entonces, Y, ese es el primer cambio. y que también creo que aumentó un poco si vienen con acompañantes, si Sí, vienen con la entonces pareja. déjame yo busco aquí el dato exacto. Pero sí, entonces con pareja anteriormente eran 10,000 de manutención. Entonces eso es muy importante siempre, porque en consulta tengo también personas que me dicen, no, es que ya tengo los 20,000. Ujú, Ok, era 20,000 de manutención ujú, más el resto del tuition fee que te van a cobrar del primer año. ujú. Ok.
Entonces, para familia, te abrimos aquí la página nuevamente. Entonces, aquí lo que hago es, yo me voy para la página de Canadá, busco acá cuáles son los requisitos para Study Permit y ahí me va a salir ahí toda la información. Entonces, si estoy yo aplicando, eso es otra, digamos, otra cosa. Estamos los consultores, estamos los abogados de migración, ¿verdad? Las personas que están autorizadas para representar a la gente con migración, pero la gente también puede hacer el proceso solo. Claro. ¿Ok? Entonces, eso es una realidad. Sí, que en realidad ustedes lo que hacen es como ahorrar un poquito el tiempo de las personas, porque siempre lo hemos dicho, la página de Canadá Amigable. no es lo más amigable del mundo. No, y la cambian cada ratico. Pero mira que ese tema, Cami, es muy interesante también porque es que hace un consultor de migración. ¿Sí me entiendes? En mi práctica, ¿yo qué hago? Incrementar los chances de aprobación. En eso nos enfocamos, o en eso me enfoco yo en mi práctica, ¿verdad? Entonces, ver no solamente un checklist. Sí, En mi práctica, bueno, no puedo hablar por todos los consultores porque no sé, no conozco, pero en mi práctica lo que yo hago es, ok, este es el checklist, este es tu perfil, esto es lo que está buscando Canadá, ¿cómo hacemos match? ¿Cómo demuestro que tú cumples con la elegibilidad? claro. Y eso muchas veces no solamente el checklist que aparece en la página de Sí, migración. sí, hay muchas cosas que son como que literales y lo que aparece en papel Suena muy bonito. suena muy bonito y listo, yo los puedo cumplir, pero hay cosas que ya te las da la experiencia, Sí, y que ya ver. tú aprendes como a entender cosas que de pronto no están en un papel, sino que son como cosas que funcionan, Exacto. Estrategias. estrategias, exacto. Estrategias y también que uno constantemente se está actualizando, ¿no? Lo que Exacto. hablamos hace un rato, el ente regulador a nosotros nos dice constantemente tienes que estar actualizándote en todo esto, estudiando, bla, 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 porque al final el ente regulador, y esa es otra cosa muy importante, a nosotros nos regula un ente que protege el público, no tanto el consultor en sí, sino el público. Entonces Claro. yo he visto también muchos comentarios, es que el consultor tal, es que el no sé qué talcito. Bueno, si tiene una queja, hay un ente regulador, están en todo el derecho. O sea, yo no estoy diciendo vayan y digan que me negaron la visa y entonces ya voy, sí que por culpa del consultor, depende, ¿sí me entiendes? Va a haber una investigación, porque va a haber una investigación y vamos a ver cómo hay claims que son reales, van a haber otros que son falsos, porque la gente solamente quiere la devolución de sus fees O sea, que y pagaron. hay un lugar donde la gente se puede quejar de su consultor. Claro, en el college de migración. Ok. Ok, entonces ahí. También podrías pasarme el link y lo Claro que dejamos sí. Y ahí en la pueden ustedes descripción. verificar, tiene la licencia activa, sí, tiene alguna. Entonces, no todos los consultores podemos representar para refugio, por ejemplo. Ok, Eso es importante, ¿verdad? Pero que sí estemos regulados porque eso protege a quién? Al público. claro. Ok. De estafas y un montón de Y cosas si nos que... vamos con Ghost Consultants o consultores que no tienen licencia y hacen, porque uno ve mucho, también lo he visto mucho como en páginas de grupos que hacen permiso de estudio por $100 o algo así, como no es solamente llenar Ok. formularios, o bueno, me imagino que ellos llenan los formularios y mandan eso. Eso es ilegal, ¿verdad? Pero no solamente el hecho que sea ilegal, sino que la gente corre el riesgo de que pues pagan $100, pero ¿para qué? Y les terminan dañando el perfil. Sí, ya después una negación, aunque yo también te digo, a mí me han llegado en consulta muchas personas con negaciones y gracias a Dios hemos podido solventar Bastante eso, salvado. pero pues la idea es que se ahorren ese, además porque emocionalmente es bastante pesado Sí, eso. pega fuerte. Entonces sí, o sea, a mí me pega fuerte cuando cada vez que recibo un correo de migración, es como, ay Dios mío, pero gracias a Dios siempre es bien, pero ya con todos estos años no he logrado que no me afecte. Pero bueno, mira, aquí los montos entonces están después de del 1 de enero del 2024, para un aplicante 20.635, para dos, es decir, si va a venir con su acompañante 25.690, para tres, o sea, papá, mamá, hijo, 31.583 y bueno, ahí está el listado. Para 7, 54.611. Esto es muy importante tenerlo en cuenta también, que el monto, lo que Canadá estaba solicitando anteriormente, realmente no es equivalente a lo que se gasta dentro de Sí. Canadá. Para nada. Entonces, Es que era necesario. era yo creo. necesario. Yo creo que Sí. lo mismo dentro de mi práctica, yo siempre les pedía como, este es el mínimo, o sea, esto es el límite en el que por la regulación nosotros decimos, cumple requisito financiero, no debería haber un rechazo por esa parte, pero en la realidad venías con tu pareja iba a trabajar y tú tenías permiso de medio tiempo para trabajar, pero si les iba a alcanzar o iban a venir aquí a pasarla mal también.
que esa es otra historia. Que le pasa a mucha gente. Hay muchas personas que llegan acá, conocemos personas que han tenido hasta que dormir en bodegas porque no les da el dinero, no consiguen Eso es muy trabajo. triste, sí. Y también es otro, digamos, algo que le pasa a las personas es que obviamente cuando ven en redes como que Canadá es uno de los mejores países del mundo para vivir, se piensan que así mismo es de fácil buscar trabajo, conseguir dinero aquí, y la verdad no es tan fácil. Pues lo hemos Creo que se ha experimentado, yo creo que experimentado, sí. todos, que no es tan fácil conseguir trabajo. Entonces sí, para mí ese cambio de 10.000 a 20.000 era necesario. Era necesario, sí, y digamos, bueno, estos 20.000 que están pidiendo acá para una persona, si yo tengo un poquito más de ahorros, entonces esa es otra cuestión, ¿no? Cuestión de tiempo, lo que hablábamos ahorita. Entonces la entrada por estudios era casi inmediata porque entonces tengo los requisitos, aplico por mi visa, ya estoy acá y luego ya entonces consigo eso. Pero si yo sé que voy a necesitar, si yo puedo ahorrar, sí, ese dinero para demostrarlo, si puedo hacer esto juiciosamente, si tengo como las expectativas bien aterrizadas y sé qué voy a hacer, va a ser digámoslo así, va a ser un proceso de venirme a vivir a Canadá, va a ser una bendición para mi vida y no ya luego un desastre, si lo puedo planear bien. Total. Claro. ¿Y qué otros cambios Entonces eso por la parte financiera, financieros? que eso fue en diciembre. Y yo creo que ahí después, cuando empezamos el año nuevo, que dijimos como, bueno, pasó lo de la parte financiera, pero luego como que en enero, creo 24, si no El estoy mal, 24, sí. hubo el cambio que yo creo que todos dijeron, no, ¿por qué? Que es el que ya nos vas a contar, Sí, yo creo. entonces, ¿qué es lo que...? Pero sabes que también es muy importante que la gente entienda qué está pasando dentro de Canadá Claro, para ese tipo de cambios. esos cambios no son gratuitos. Exacto, entonces, ¿qué pasó antes de esto? Todo el conflicto que hubo también con la parte de la vivienda. La vivienda está súper cara, digamos, como el nacido canadiense no ha podido conseguir vivienda, tasas de interés es terrible, entonces y también hay un factor político, ¿no? Ya dentro de poquito vamos a tener elecciones, entonces todo esto es un juego Sí. y ahí entra entonces la parte de estudiantes internacionales, porque vemos que hay bastantes pues extranjeros de alguna manera, que entonces fue como el foco, ellos están afectando Sí. la parte de la vivienda sobre todo. Sí, que yo creo que algo que es muy importante ahí resaltar es que todo lo de la migración siempre va a ser como muy inestable y muy impredecible, Es como que impredecible. siempre hay una incertidumbre de qué cambios van a haber, qué va a pasar, y no solamente es por cuestiones de a nivel socioeconómico, sino también que entra la parte política. Sí. Luego viene otro gobierno que puede que para ellos esté súper mal o súper descabellado como lo estaban haciendo, entonces ya puede que hayan otros cambios. O simplemente con este gobierno que hay, que ellos por como quedar bien para las próximas elecciones, entonces hacen un montón de Empezaron. cambios, como lo estamos viviendo en este Ujú. momento, para que la gente diga como que, bueno, al menos están haciendo algo, Están haciendo algo. distraerlos y como, bueno, votemos otra vez por ellos o por Y, él. y pues yo creo que toda la parte de migración, todos los que estamos de acuerdo somos los que migramos y las personas que quieren llegar a Canadá. Pero las cosas que las personas que somos, pues los que son los que recién migran y las personas que quieren migrar no tienen derecho a voto. Pero entonces les conviene más a los políticos, digamos, estar del lado de las personas que ya pueden votar Sí, claro. para obviamente ganar votos. Y como lo decías, en un inicio, toda la parte de la vivienda, la delincuencia ha La aumentado delincuencia aumentó y un montón. se ha revelado que gran parte de la delincuencia viene por parte de los migrantes. Tristemente. Tristemente, que entonces están llegando a Canadá, no encuentran trabajo y lo único que encuentran que es empezar a robar carros, empezar a hacer, sí, pues a cometer delitos que, que lastimosamente Canadá de alguna manera tiene que frenar todo lo que está pasando. Ujú. Entonces sí, no estamos diciendo que es culpa de los estudiantes internacionales, yo no estoy de acuerdo No, tampoco con eso, pero es una realidad que hay y a mí me parece digamos, desde mi profesión, yo siempre, lo que te digo, no solamente sino la ley migratoria como tal, sino como el aspecto emocional que todo esto trae, ¿sí? Es como una responsabilidad muy grande.
Y otra cosa es este tipo de podcast no es tampoco para que la gente diga, ay, no, es que Canadá está terrible y eso sí, como, no, es una realidad que se está viendo, igual que nuestros países, que Exacto. tenemos la posibilidad, pero que tengan como un panorama amplio con toda la información de diferentes puntos, no tiene que ser, sí, hay gente como que seguramente odiará a Canadá, hay gente que ama a Canadá, pero tener la información completa Exacto. y que ellos puedan tomar una decisión informada sobre, porque es un cambio de vida. Exacto. Sí, quiero aclarar esto y es que no estamos diciendo como Canadá ya es No, imposible, no. O sea, en realidad hay opciones, hay formas de llegar a Canadá, simplemente que hay cambios que han habido, son completamente evidentes y les estamos contando un poquito como qué hay detrás de todos estos cambios, sí, que no para que es entiendan el exacto. contexto, porque me parece muy importante, no solamente, Hablar de los cambios y ya, sino... exacto, porque tú también en consulta, no, pero es que nos castigaron a los que estamos afuera, no sé qué, no, es que hay una realidad también y tenemos que entender eso, y yo creo que somos más yo o pienso, soy más de la percepción de, ok, hubo un cambio, ¿cómo me ajusto yo? Exacto. ¿Sí? Exacto, sí. No, Ese, no, incluso mira qué chistoso que siempre hablamos nosotros, al menos en nuestro canal, de adaptarse al nuevo país y en este momento está como desde antes te tienes que desde adaptar, antes. desde antes de llegar ya tienes que tener una capacidad de adaptación y de recursividad, pienso yo, como para entonces mirar qué otro plan vas a sacar para Ujú. poder migrar. Exacto, y lo que les Entonces, contaba también, cuando yo llegué a Canadá, que llegué enamorada, entonces yo llegué, no vi nada, no sabía nada, pues me dio un tiestazo terrible, ujú, y para mí terminé estudiando nuevamente, sí, sí, porque bueno, fue otro, pero a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho esto, que yo en esa época, que no había tanta información, me ujú, hubiera como encontrado, porque ni Instagram tenía, a mí no me gustaba. sí, Entonces era como, no sabía, solo llegué, me di un tiestazo, pero ahora que hay información, pues evaluarlo todo y ujú, tener una decisión responsable de lo que yo voy a hacer con mi total. vida. Entonces, dentro de todo eso, entonces el cambio, ¿no? De lo que estamos hablando, va a haber lo que se llama un cap, o que es como un límite Ujú. de cantidad de estudiantes internacionales que van a aceptar en los próximos 2 años. Esto también es como, bueno, vamos a ver, el gobierno está como, vamos a ver cómo nos va en los próximos 2 años, pero entonces Ujú. decidieron cortar la cantidad de permisos de estudio que hubo. No tengo el dato ahorita exacto tampoco, pero Creo que igual depende de cada provincia, como que lo depende restringieron. sí, pero van a hacer una disminución del 35% Ujú, sobre el dato pasado. No estoy segura si es del 2023 ujú, exactamente, pero bueno, entonces va a haber esa disminución y ahí es donde empiezan a poner otras políticas para verificar que los estudiantes internacionales que vayan a venir de verdad tengan esa intención, que esa es otra cosa muy importante que yo veo dentro de la regulación canadiense, es la intención. ¿Cuál es mi intención? Entonces, sí, mi intención va a ser de residencia permanente en un futuro, pero en el momento en que yo aplico a un college o una institución, yo soy estudiante. Entonces ahí nos vemos ujú. también que el college no es una entidad migratoria y ahora con todos estos cambios, entonces me van a devolver el dinero, no me van a devolver el dinero porque es que migración cambió. Ujú, College no tiene nada que ver con migración, es verdad. ¿sí? O sea, tienen departamentos y lo que sea, pero entonces esa intención ¿y cómo van ellos, el gobierno, digamos, a evaluar esto? Entonces salió el segundo cambio, entonces va a haber un recorte de estudiantes internacionales y vamos ahora a poner un documento nuevo que se llama el Provincial Attestation Letter, Ujú, adicional a la carta de aceptación. Y esto es el gobierno, que es un proceso similar al que hay en Quebec, que ellos también tenían que sí. sacar el CAQ. Ujú, Pero entonces ahora el gobierno va a decir, tienes tantos cupos para estudiantes internacionales, Manitoba, por ejemplo. Y Manitoba va a ver cómo reparte esas cartas y esos cupos dentro de las instituciones. ujú, ¿Para qué? Para verificar que las personas que vengan también vengan con esa intención de estudiantes y bueno, ujú, porque Canadá abre las puertas a los estudiantes internacionales para que se preparen, para que tengan mejor calidad de vida en país de origen, que es como, pero ¿por qué si yo me quiero quedar? Sí, pero es la regulación nos dice eso. sí. Entonces, ellos quieren garantizar que eso sea así Ujú, para mejorar de pronto un poquito como el despelote que se formó con tanto estudiante internacional, que se abrieron instituciones que no eran, ¿verdad? Mucha institución privada, hubo también un ujú. lucro por varios Colleges. college y agentes Ujú. que era como, pues sí, vamos a facturar y lo que sea, pero al mismo No tiempo le están dando tan buena calidad de estudio a no los era exacto. estudiantes. Es que yo estuve viendo una noticia, eso fue hace por ahí un año yo creo, que en Nova Scotia, o sea, se volvió tanto un negocio el tema de estudiantes internacionales que yo vi que en Nova Scotia los estudiantes estaban teniendo que ir a estudiar en cines. O sea, como que Mm, alquilaron como un cineplex
y allá estaban dando las clases. Entonces, como que es como, no importa que entre plata Y hay y gente que ya no tiene miramos a ver qué hacemos escrúpulos, con... entonces, ¿qué Exacto. pasa? Es lo mismo con las personas, por ejemplo, que me dicen, es que yo puedo ir y, porque sí he tenido en consulta gente que me dice como, es que puedo ir y trabajo en, ¿cómo es que dicen? Mejor sin papeles. Entonces yo voy y trabajo sin papeles. Pero cuando tú haces eso así, ¿quién es la persona vulnerable? Yo creo que en este momento Canadá está protegiendo también al estudiante internacional. Sí. ¿Sí? Cuando una persona viene sin papeles, que creo que confunden mucho también con Estados Unidos, que uno puede ir a Estados Unidos a Claro. trabajar, ¿sí? Pero aquí no funciona así. Y si tú consigues un empleador, he visto casos de empleadores que obviamente se van a aprovechar. Si yo como empleador tengo que pagar $10, o sea, tengo que pagar $20 la hora, pero tú no tienes papeles, te pago 10. Ujú. Y no puedes decir nada, Y no puedes decir nada. O sea, y lo puedes decir, pero, o sea, pero ¿sí te me entiendes? devuelven. No es la idea. Ajá. Nosotros tenemos que cambiar un poquito ese chip como que a veces tenemos mucho como de ¿cómo es que decimos nosotros? La malicia indígena, porque es que aquí no funciona muy bien y de verdad es como, y bueno, en nuestros países tampoco funciona muy bien, no debería funcionar así, pero podemos usarla para hacer las cosas bien y entonces mirar, bueno, Claro, en Estados Unidos es es súper otra fácil. historia. Pues, o bueno, no súper fácil porque no quiero decir que el proceso por el que pasan esas personas es fácil, pero es más común ver a personas indocumentadas, Indocumentada, empezando sí. porque muchas cosas allá son privadas, en cambio aquí son públicas, como por ejemplo la salud. Entonces, si llegas aquí, no puedes ir donde un médico porque no Sí, tienes exacto, todo está el OHIP controlado. o pues en el caso dentario. Entonces hay muchas cosas que en realidad en Canadá no paga ser ilegal. No, no, y no, la idea es hacerlo bien, porque igual si tú quieres, puedes quedarte toda la vida ilegal como ahí en la sombra, pero ¿qué clase de vida vas a hacer? Sí, no. Sí, yo he tenido muy tristemente también en consulta personas que están sin estatus en Estados Unidos y es como, por favor, ayúdame. He tenido consultas, gente llorándome, como, si no, pues yo me devuelvo. Pero ¿qué pasa? Están en un estado en su vida que pasan los años sin estatus, no lo pueden obtener o bueno, entonces es un problema constante. Y sí, pueden trabajar o lo que sea, pero esta chica no podía volverse a su país de origen donde tenía a su hija. Llevaba ya como 4 o 5 años en este país, quería mirar si Canadá era una opción. Entonces la idea es, yo entiendo que la situación es, sino tampoco lo que les digo, yo siempre veo, cada persona tenemos una situación y no es para juzgar ni para decir, sino es Exacto. desde el principio como que piensen que es una decisión de vida que les pueda afectar su vida realmente negativamente o positivamente y es una carga emocional muy densa, entonces es como, ok, yo entiendo y la idea es buscar una solución y bueno, con Canadá nos desviamos un poquito para ese tema, pero no, es como traer mucha conciencia al proceso de migración. Sí, porque yo creo que, que ahorita hablábamos de eso, de que un proceso de migración no es solo los papeles, o sea, detrás de eso viene un montón de cosas que, de hecho, hablábamos de eso en el podcast anterior, que la gente, obviamente, el foco principal es los papeles, cómo consigo los papeles, pero hay un montón de cosas que también vienen ahí en la parte emocional, en la parte de la dinámica familiar, o sea, en un Ujú. montón de cosas que cambian por los papeles. Exacto, también el choque cultural, ¿no? Una Ujú. vez uno llega, a mí me parecía, era muy chistoso, cuando yo estaba estudiando tenía unas compañeras de la China y ellas, yo decía, ay no, yo llegué a Manitoba, me parecía, mi esposo es canadiense y sus amigos me parecían re fríos, yo no, esa gente está Sí. ahí, los fríos, no, y yo me sentía súper, como no, yo extraño mi latinidad, mi gente, que uno lo salude en el taxi, que uno le diga buenos días, no, pero esto bueno, esa es otra historia. Pero mi amiga china me decía lo contrario. Me decía, Ah, ok. ay, es que son tan cálidos acá. Y yo le decía, pero ¿qué? Entonces ese choque cultural que uno llega, enfrenta eso primero súper enamorado del país, luego, no, es que tiene estas falencias, luego Sí. hasta que se estabiliza un poquito. Entonces esas son cosas que tiene que tener en cuenta y en la medida que el proceso migratorio sea fluido, pues yo Ujú. voy a estar emocionalmente, o al menos saber, ok, si se me presenta esta situación, ¿qué puedo hacer para obtener Exacto. mi residencia? Tener como plan A, B y C, por ejemplo. Hasta la Z. Hasta la Z, sí, es lo que... Y eso es como buscar esas soluciones a esos problemas. Entonces, dentro del CAP entramos, tú me preguntabas también que a quién les aplica, entonces que si las Ujú. renovaciones, las personas que están dentro de Canadá no se van a ver afectadas por estas políticas nuevas. Ok. ¿Ok? Entonces lo mismo, las personas que van a aplicar, bueno, ahorita hablamos que ese fue el otro cambio de una vez, las personas con sus parejas
que ya no van a poder aplicar o ya no son elegibles a un permiso de trabajo abierto, ¿verdad? A Sí. menos de que vengan a estudiar en un máster o algunos bachelors que son pregrados establecidos que también están ahí. Entonces hay algunos en veterinaria, algunos en nursing, creo que están, hay que verlo específicamente en la página anteriormente. Entonces podía yo traer a mi pareja, lo hacía elegible por el hecho de que yo era Con estudiante permiso de internacional. trabajo abierto. Entonces mi pareja era elegible a su permiso de trabajo. Ya no, a menos de que haga un máster o un PhD. Sí, que ese fue otro Ese fue golpe, el que golpe el más CAP, fuerte. más documentos, porque lo de la carta de la attestation letter de provincias es como hacer otra carta de motivación, por así decirlo, para que te acepte la provincia. Más o Sí, menos. más o menos es así. Sí, Eso sí. cada institución la Ajá. está, por el momento lo que he visto es cada institución está dando como las instrucciones de cómo lo tienen que Ok, hacer. exacto. ¿Sí? Pero sí, o Ajá, sea, algo así, como más trámite. Y más aparte, trámite. entonces ya es como que ya el programa que iba a estudiar de 1 o 2 años en un college ya no me da el derecho, como la posibilidad de traer a mi pareja y mis dependientes tampoco, ¿cierto? Como a los Los hijos. dependientes sí. Ah, ok, es Los solo a la dependientes sí es pareja. la pareja. El golpe es en la pareja que no puede trabajar, Claro. que no es elegible para Pero la trabajar. pareja podría venir. La pareja puede venir. Entonces la pregunta es, si yo voy a venir con mi pareja, ¿cómo va a venir mi pareja? Entonces o me la traigo con ETA o me la traigo con un permiso de turista, ¿verdad? Pero mientras estoy con ese permiso, uno, tengo que tener el músculo financiero para poder sostener mi familia, ¿sí? Sabiendo, por ejemplo, que mi pareja no va a poder trabajar. Y va a depender, yo siempre digo, el músculo financiero que yo tenga. ¿Sí? Hay muchos casos de personas que tienen su emprendimiento en país de origen, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Si eso les puede continuar dando dinero, ellos pueden trabajar fuera de Canadá, no hay sí, no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde entra uno como con la estrategia, bueno, ¿cuál es tu caso? ¿Cuáles son las opciones que tienes? Ahora, si la pareja como visitante acá de pronto encuentra Ah, una eso te iba a oferta de preguntar. trabajo, podría ser, entonces es una oferta de trabajo con el MIA, pero entonces para aplicar ese permiso yo tendría que salir de Canadá y volver a ingresar. Porque ya no está el permiso, lo que pasó en la pandemia, Exacto, que creo que era una de las preguntas que teníamos también exacto. ahorita en la sección de preguntas. Entonces, pero siempre hay que revisar qué me dice, bueno, al menos la página, ¿sí? Para saber si puedo o no puedo. Porque entonces, ahorita, cuando sí hubo mucha gente, entonces era así, yo me voy, creían que iban a conseguir el trabajo así nomás. Pero resulta que hay un proceso que se llama el Labor Market Impact Assessment. ¿Sí? Yo le digo el LM. LMIA porque con todos esos acrónimos, y en Sí. inglés y en español. Entonces es, bueno, el LMIA es un proceso en el que el empleador tiene que pedirle permiso a Canadá para contratar extranjeros, ¿sí? Entonces ellos tienen que pasar por ese proceso. Yo tengo que, como empleado, hacer entrevistas de trabajo, bla, 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 ganarme esa posición. Entonces ahí ya se hace el match. Pero no es como que yo voy a una empresa cualquiera y le digo, ay, contrátame, y ellos, sí, te quiero contratar. Ah, pero resulta que necesito el LMIA. No todos los empleadores saben de esos procesos migratorios. Y si no estoy mal, creo que no todos los empleadores pueden generar esas oportunidades de trabajo. No es como que una empresa cualquiera con 2 empleados, Exacto, sí. Son muchos o requisitos. sea, tienen que Sí. ganar como cierto dinero al año, algo Sí, así. exacto. Entonces ahí va a depender, sí, del tipo. También hay un cap, cuál es la cantidad de empleadores extranjeros que tienes. Y sí, tiene que ser una empresa que cumpla, que ya haya presentado impuestos, sí, ya, o sea, esa es otra historia. Y eso da también, digamos, para otro podcast. Pero entonces, como yo como empleado, lo que busco es que ya tenga ese LMI aprobado. Ahora, podría ser, ¿verdad? O podría ser que las personas, la pareja, se ponga juiciosamente a buscar una oferta laboral desde el país de origen. ¿Sí? Hay otra opción también, que bueno, ahorita hablamos de esas otras opciones también, aparte de estudios, que son los tratados de libre comercio. Claro. ¿Cómo me beneficia a mí? Obviamente esto está limitado por nacionalidades también, pero podría ser una opción. Ok. Entonces, bueno, esos han sido como básicamente los cambios. Yo creo que el último fue como que hubo una reducción también del porcentaje de nuevos inmigrantes temporales que iban a aceptar a nivel general. Creo que ese fue el último Ese que fue el último. Sí, ese fue el último. hasta ahora. Y sabes que faltó también algo muy importante y fue la cuestión también de los college privados y públicos tener unas Ah, sí. alianzas, ¿verdad? Entonces eso sí es muy importante.
Y de esas alianzas, pues entonces como podría yo solicitar mi Post-Graduation Work Permit por la cantidad de años que sean. Bueno, el Post-Graduation Work Permit 1 cambió. Ahora no es por la cantidad de tiempo, no son 2 años y entonces me dan 3 años de Post-Graduation Work Permit, sino ahora va a ser relativo a la cantidad de tiempo que yo haya estudiado. Si estudio un año, me dan un año, si estudio 2 años, me dan 2 años. Creo que el máximo es hasta de 3 años. Ok. Ok. ¿Listo? Pero para Masters, si yo hago un año, me dan los 3 años de Post-Graduation Work Permit. Ok, o sea, cambió para college. Cambio Para programas de college. Sí, y universidades también. Digamos, Sí, de sí, lo sí. que hablamos de posgrado, pregrados, bueno. Pero la maestría entonces tiene esa opción. Ok, tiene ¿Sí? esa Que es ventaja. esa ventaja. Y por el otro lado, habían dicho que las personas que han aplicado para las que estaban estudiando en colegio privado, en esta alianza con colegio público, eso lo desbarataron totalmente. Habían dicho que podían inclusive aplicar hasta septiembre de este año, pero lo adelantaron para mayo, es decir, que muchas de esas personas tienen que mirar qué van a hacer con la parte de su Post-Graduation Work Permit, porque entonces ya no serían elegibles. Claro. Pero entonces, las personas que están en este momento en un college de esos, Hay que revisar las fechas. Entonces ahí lo que yo recomendaría es que entren a leer la política pública para ver cómo se remedia eso, porque podría ser que no tengan su Post-Graduation Work Permit. y en Sí. ese caso, pongamos un ejemplo, que es como el único, bueno, uno de los que me ocurre en este momento. El Lambton College tiene una sede en Mississauga, pero la sede principal está en Sarnia. Si alguien está en este momento en la sede de Mississauga, eh, podría no ser aceptable para... Para el Post-Graduation Work Permit. Es que ahí lo que te digo, toca referirnos a la política y Ok. revisarlo. O sea, podemos entrar a revisarlo, pero entonces ahí que tengo que yo revisar. Entonces, la primera que me dices con Lambton College es, él tiene una sede acá que la lleva a un college privado. Sí, Ok, entonces, En ¿cuál? Toronto y en en Toronto y Mississauga. En en Toronto y Mississauga. Mississauga. Me tocaría revisar esa parte. Ven, miramos la política. Pero igual me imagino que es El caso acá. el caso a caso, sí. Es Sí, es como, el caso a caso, pero lo importante es mirar cuándo yo puedo solicitar mi Post-Graduation Work Permit y revisar eso, ¿sí? Para ver si no, entonces, qué otras opciones voy a tener o que me toca salir de Canadá o no. Déjame porque ahorita estoy pensando también acerca de la elegibilidad de las personas que empiezan no, pero sí, la noticia fue lo corrieron de septiembre para mayo, o sea, ok, con anterioridad. Em, pero sí podemos, si quieres lo que podemos hacer es dejar el link también ahí para que las sí, personas, yo te lo mando para que las exacto. personas lean y vean si les aplica o no les aplica. Sí, pero también es que hay que tener también mucho cuidado con todo lo que uno dice porque puede generar mucho pánico y no quiero generar ningún tipo de pánico. O sea, Sí. esto es como estoy informando para que ustedes sepan y sepan dónde tienen que revisar si les aplica o no les aplica. Sí, no que después por ahí aparezca yo diciendo, ya no tienes Post-Graduation Work Permit. Ay, sería- Te crucifican. Sí, obvio. Y me entonces este tema autocrucifico, ya. donde hay como leyes, cambios, migración y todo eso es, sí, lo que te decía al inicio, es muy responsable de tu parte no regar información así de la nada, sino Sí, por eso yo, como que más fácil, dejamos el link en la descripción sí, y cada uno, según su caso, va a juzgar si, exacto. Y si si ya, la embarró o no. exacto, no, y si ya requieren por ejemplo, ya no entendí, entonces una consulta, bueno, revisamos. Y por eso es que también yo hago el proceso personalizado. ¿Me entiendes? Cuando una Total. persona empieza conmigo, desde el principio tiene la consulta conmigo, después yo estoy con ellos en todo el proceso, ¿sí? Tenemos un asistente que nos ayuda ya en la parte de procesamiento de formularios y todo lo que sea, la estrategia está conmigo, bla, bla, bla. Estamos todo el tiempo Pendientes. pendientes de qué está pasando, si alguno nos solicita algo más, entonces yo estoy ahí, estamos, o sea, trabajamos de la mano todo el tiempo. Por eso es que yo hago esto así. Claro. ¿Y sabes qué me gusta? ¿Quieres decirlo? No, se me olvidó. No, que sabes que me gusta de esto y es que varias veces has mencionado como que todo esto de migración no solamente es papeleo, sino que también viene toda la parte emocional. Sí, Y es bonito que tú nos contabas antes del podcast como que te enganchas con la persona, o sea, que eres como que en realidad te importa lo que está pasando con esa persona. sí, A diferencia de, pues, digamos, muchas firmas de abogados o de cosas que son muy grandes, que ya lo único que puede, pues, me da la sensación de que empiezan a sacar gente como números, son números para ellos y no son una persona en realidad lo que están
pues a la que están a atendiendo. la que están atendiendo. Sí, pues es que es cada persona, digámoslo también porque somos empresarios o bueno, sí tenemos nuestras, pero cada uno le da su estilo, como lo quieren Exacto. llevar. Por lo general, obviamente las firmas legales es lo que hacen. De pronto yo soy un poquito de la excepción, ¿verdad? No quiero una firma muy grande, quiero ayudar a la gente. Exacto. Obviamente también vivo de esto, no es como Claro. que, Sí, no es que sí. si pudiera lo haría gratis sí, de alguna manera. Bueno, tuvimos unos pequeños problemas técnicos que ya resolvimos, pero para retomar, estábamos hablando con Angélica de que obviamente ella quisiera hacer esto gratis porque le gusta mucho involucrarse con el caso de las personas, poderlas ayudar de verdad de una manera genuina, pero obviamente pues es tu trabajo, obviamente es tu empresa y es imposible también hacerlo de esa manera. Sí, pues igual, digamos, la intención siempre es como ayudar a la gente a cumplir su sueño, ¿no? Exacto. Canadiense de la mejor manera, con todas las herramientas que tengo como consultora y pues que tengan ellos también, se personalicen de su caso, sabiendo que tienen este apoyo constante conmigo. Claro. Entonces, para seguir con los temas que llevábamos, creo que es hora de hacerte esa pregunta que muchos creo que están esperando y es ¿qué alternativas hay ahora para migrar a Canadá? Como que otra, ya no es la vía de estudio la que es como tan factible, por así decirlo, como tan específica y estructurada como antes. Y con todos estos cambios, entonces, como que cuál es esa alternativa o esas alternativas que tú dices, bueno, miremos por este lado o definitivamente se acabó el sueño canadiense. No, no se acabó el sueño canadiense. Podría decir, sí, se acabó. Se acabó el video. No, Se no se acabó, acabó. bueno, Sí, ya. chao. No, no se ha acabado el sueño canadiense. El sueño canadiense sigue. Creo que hablando con ustedes también es como que la gente sepa de qué es ese sueño canadiense, cómo lo pueden sí, obtener, cómo se pueden hacer elegibles. Creo que si algo, que se lleven algo de esta charla es saber cómo puedo ser elegible. Entonces, la primera cosa que yo tengo que hacer para ver si sí puedo migrar a Canadá, para ver si tengo, ¿verdad?, el perfil, es revisar cuál es mi puntaje en Express Entry. ¿Verdad? De pronto hubo muchas personas que saltaron a un permiso de estudio, saltaron sin darse cuenta que de pronto eran elegibles a residencia permanente. Entonces, ¿qué es el Express Entry? Es un programa de residencia permanente que es, digámoslo, como a nivel federal, aplica para todo Canadá, que las personas pueden aplicar si tienen cierto puntaje. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo Sí. funciona esto? El Express Entry yo hago mi perfil, veo el puntaje que tengo, y si tengo cierto puntaje, entonces me invitan a aplicar. Tengo que tener unas condiciones, ¿cuáles son? Entonces, tarea para la gente, podemos también dejar el link de Express Entry para que se informen y revisen, ¿verdad? Y ver cuál es ese puntaje, cuál es el puntaje, entonces lo que hablábamos ahorita. El último, creo que fue hoy, lo tengo, que bueno, está altísimo para la ronda general, ¿verdad? Que esa es otra historia también. Sí, hay muchas personas preocupadas. Muchas personas preocupadas. Entonces lo que tenemos que ver es qué está buscando Canadá en este instante y cómo yo puedo ofrecer, digamos, ese perfil para que me seleccione. Entonces lo que hablamos de la parte del francés. Es un buen tiempo si yo tengo mi perfil en Express Entry para agregar esa parte y dar ese examen de francés, aprender francés, le están dando, ¿qué está haciendo el gobierno? Entonces las personas que puedan validar que tienen ese nivel requerido de francés, el puntaje de selección es más bajito. El último que revisé estaba alrededor de los 349 puntos, que es súper Uy, bajito, es muy ¿verdad? bajita. Pero igual ahí está el historial para que vean. Y entonces, ¿por qué? Porque Canadá quiere gente que hable francés. Ujú. Sí, ¿Y sabes si el nivel de francés que están pidiendo es muy elevado? es un B2 si no estoy bien. Ok, Si no como un estoy, si no nivel me equivoco, conversacional. sí, un nivel conversacional, pero ese dato también está, digamos, por puntaje. Entonces, hay una herramienta que es el tool para ver cuál es mi puntaje y dependiendo del nivel de francés, los exámenes que voy a presentar, ¿verdad? Me van a dar puntos adicionales. Si yo entro mi perfil y pongo la selección de que yo tengo este francés, este nivel de francés, entonces voy a tener prioridad en las elecciones y me van a mandar esa invitación. Claro. Pero lo mismo, entre mejor nivel de francés yo tenga, entre mejor nivel de inglés yo tenga, pues esa es la primera Mejor. estrategia también para las personas por Express Entry. ¿Sí? Mucho mejor. Ok, antes del sueño canadiense, pues hay formas Hay formas. diferentes. Entonces, mirar primero la parte de Express Entry. Si no soy elegible por Express Entry, entonces hay también cada provincia
tiene unos programas de nominación provincial. ¿Qué exige cada provincia? ¿Qué está buscando cada provincia? ¿Sí? ¿Qué puedo yo ofrecerle a esa provincia para que la provincia le diga al gobierno canadiense, este perfil que estoy viendo lo necesito en mi provincia? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Manitoba hay mucha gente con experiencia en la parte de agricultura que están buscando, entonces esa gente, ¿sí? Tienen como prioridad, les pueden dar su nominación y mirar, establecer de cada uno de esos planes que tiene cada provincia, cómo yo puedo hacerme elegible, ¿sí? Nuevamente esto. Entonces, por ejemplo, si una persona mayor de 45 años por Express Entry ya por puntaje le quitan un montón, ve que no, entonces voy a revisar qué otra provincia puedo yo ser elegible para poder aplicar por ahí, ¿sí? ¿Qué pasa con la vía de estudios? Bueno, entonces hablemos también, primero antes de mirar con estudios, hablemos también de las ofertas de trabajo, de un LMIA. Puedo yo aplicar desde mi país de origen a una oferta laboral y si tengo esa oferta laboral puedo aplicar entonces por un permiso de trabajo, ¿verdad? Pero entonces también la estrategia sería mirar a qué trabajo yo voy a aplicar, en qué NOC, en qué tier, en qué provincia me va a ser elegible, ¿sí? Para que yo sepa que entonces acepté una oferta de trabajo. Bueno, claro que ya estando en Canadá uno como que mira cómo es la opción, pero para que entiendan que si van a tener una oferta laboral y si tienen ese empleador que los va a apoyar, que sea el tipo de trabajo que es y que no los vayan a excluir por el tipo de trabajo que están haciendo. ¿Sí? Claro. Entonces, informarse súper bien de todo esto. La vía de trabajo puede ser así también, o puede ser también por un tratado de libre comercio, también pueden venir de esa manera. Ahí hay que tener cuidado también porque en Express Entry algunos de los tratados dan o no dan puntos y la oferta es por ahí, entonces hay que revisar eso muy bien. Pero tener en cuenta esas opciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ahora van a venir estudiantes internacionales, la pareja podría buscarse de pronto un trabajo por tratado de libre comercio. Eso no quiere decir que sea súper fácil y por eso fue que estudios era tan... Asequible. Exacto, porque era, o sea, yo como lo veo con estudios, era como que tú tenías una fecha. Con los otros es una búsqueda laboral Constante. Sí, constante que no se sabe, como hay gente que les ha salido muy, muy rápido y otras personas que llevan mucho tiempo buscando. claro. ¿Sí? Pero entonces también es lo mismo, si yo estoy buscando trabajo desde mi país de origen en Canadá, entonces es como ver cómo está mi perfil y no estoy compitiendo solamente con los que están aplicando en Latinoamérica, con los de todo el mundo, más los residentes temporales que están en Canadá. Ajá. ¿Verdad? Es Entonces la mucha gente. competencia es fuerte, pero no es imposible, es de poder hacerlo y saber y como mentalizarse, ok, este es mi proceso, esto es lo que voy a hacer. Y no tampoco, algo que pasaba con estudios también es que la gente quería todo muy rápido. Sí, Sí, entonces como, ok, pero es que he tenido personas en consulta que es como, bueno, pero ya estoy listo para irme mañana. Bueno, no, pero sí, ellos creen que al mes siguiente ya van a estar acá y ya han aplicado. Entonces, tengamos en cuenta tiempos de procesamiento, de la embajada en sí, tiempos de 12 semanas, tiempos de 9 semanas, sí, esos son tiempos que van contando. Y todo eso lo tenemos que tener en consideración. Sí sigue, o sea, yo siempre digo, Canadá está acá, Canadá no se va a ir de acá. Sí, es como yo me hago elegible para poder ir a Canadá. Ya una vez, digamos, ya dentro de Canadá, la idea es saber por qué camino me voy a ir. Si me voy a ir, por ejemplo, a BC, ¿sí? Y si voy a estudiar, por ejemplo, una maestría en BC, voy a ver cuáles son los cambios que hubo, voy a ver cómo eso me afecta a mí y si voy a estudiar una maestría en BC, entonces cuáles son las maestrías que me van a dar a mí una nominación que necesito. Cuando vienen ahorita los estudiantes internacionales a hacer sus maestrías, muchas de las provincias tienen programas de nominación para personas que terminan maestrías que no necesitan oferta laboral. ok. Entonces es una ventaja. O sea que es hasta un poco, o sea, como que si hay una desventaja obviamente a la hora de venir a hacer maestrías porque pueden ser un poco más costosas, Sí, obviamente hay que sí, tener en cuenta todo eso y académicamente es académicamente más más densas. exigente, pero hay una ventaja pues como que al final Sí, tienes claro. esa posibilidad, por así Exacto, decirlo. Ok. exacto. Entonces siempre es mirar y lo que hablamos, como bueno, si va a venir a hacer un máster en Canadá, entonces voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a estudiar en qué provincia, algo que me aporte a mi perfil profesional, bueno, toda esta cuestión. Si voy a venir con mi pareja, entonces puede venir, si hago maestría, con su permiso de trabajo, pero ahí también hay que revisar porque yo siento que los agentes que están digamos, los diferentes agentes en la parte de las instituciones educativas, muy seguramente ahorita van a salir quién sabe qué tipo de maestrías.
¿sí? Porque todo se va, entonces tengo que mirar que esa sí sea, que la maestría que vaya a hacer, o sea, verificar todo. Ahí es donde Claro. un consultor, ¿verdad? Un buen asesor les ayuda a verificar que todo esté en regla para que no luego lleguen y, esa no era la maestría, esa no era la universidad, esa no era así. Ajá. Hay que revisar todo. Sí, de hecho el consultor en este caso te ayuda como a filtrar toda esa información, Es la la que te idea. demorarías yo creo que más de un año tratando Sí, de mirar como estudiando. qué es lo que me serviría a mí. Ustedes ya obviamente estudiaron una carrera para eso y pueden ayudarles como a enfocarse en lo que realmente les va a servir y ayudarles con una estrategia migratoria. Exacto, exacto, sí. Y otra cosa también es las personas que van a venir solos. Bueno, sabemos que veníamos en pareja, ¿verdad? Pero ahora, si voy a venir con mi pareja en un permiso, perdón, una visa de turista, y bueno, ya revisamos ahorita que la fecha para hacer el cambio de visitantes hasta 2025, la extendieron hasta Sí, el 2025, entonces podría ser, ¿verdad? Si él consigue, pero tiene que ser una oferta laboral con el MIA, ¿sí? Toda esta cuestión. Podría ser, ¿verdad? O las personas que ya vienen solas, realmente no les afecta mucho todos estos cambios, porque van a Sí. ir a estudiar, van a sí, venir el proceso Post-Graduation Work Permit, sigue muy el proceso similar. es similar, ahí lo que va a cambiar es el tiempo de Post-Graduation Work Permit que van a obtener. Claro, Y el dinero inicial, que antes Y el eran diez dinero mil y ya inicial, sí, 20.000. ese va a ser como el obstáculo más fuerte que va a ser la parte del dinero. sí, total. Pero también hay una figura que es los sponsors. Los estudiantes internacionales pueden tener sponsors. Que Ok, esa podría ser también una solución. Si alguien en la familia les puede ayudar o apoyarlos en este proceso de estudios y quieren ayudarlos como patrocinadores en la parte financiera, esos son otro otra aspecto que posibilidad. podría tener en cuenta. Y uno podría tener más de un sponsor. Pues lo ideal sería tener uno, ¿sí? Pero entonces ahí, ¿qué pasa? Hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Yo no te puedo decir como que en la regulación diga que más de un sponsor sí o no, ¿sí? Pero habría que revisarlo y quién va a ser el sponsor. Por lo general, cuando son, por ejemplo, casos de muchachos más jóvenes, ¿sí? Hemos tenido los papás siempre como que los apoyan con esa O parte. tíos o algo así. Tíos, ajá. Sí, o primos, así. Lo ideal es que sea como de la familia. Lo que no queremos es que el oficial de migración piense como, bueno, ¿y esta persona por qué va Como porque a le dio sponsorear? por... Sí, alguna Sí, vez en consulta vi una negación y llegó una chica esponsoreada por un amigo en Canadá, pero eso no se veía bien. O sea, ok. entonces eso genera ruido y es como, pero ¿por qué la va a sponsorear alguien que no ni siquiera la conoce? Mm, Sí, entonces escenarios de ese tipo no queremos, pero igual todo eso hay que revisarlo y hay que demostrar en las aplicaciones pues cuál es el vínculo y mejor dicho, no, lo que hacemos en las aplicaciones también es como resolver todas esas posibles preguntas que el que lo oficial va a ajá, tener como esas... para que vea ahí, ok, es por esto. Ok. Sí, no sé, me ocurría que pronto hay personas como querrán hacer como una vaca con toda la familia. Fíjate que sí hubo una aplicación, de hecho ahorita acordándome un caso de la Corte Federal que fue precisamente así en la India. Creo que hay comunidades que hacen como vacas para que la persona vaya a estudiar. Ok. Entonces es bastante cultural también, pero entonces todo eso hay que revisar, ¿no? ¿Cuál es la Ujú. cultura, por ejemplo, de nosotros los colombianos? Si realmente van a ser vaca o lo que no queremos es que sea como que se vea como fraudulento o alguna cosa Sí, así. Ya, sí. Que queramos, siempre tenemos que demostrar nuestra intención y que la intención no es engañar a Canadá, sí, ¿sí? Porque claro, eso lo castigan muy fuerte. claro. Hacer vaca, dice CD, recolectar Ah, dinero Recolección de dinero para las para personas las recolección. personas. fuera de Colombia. No sé si así se dirá en otros países de Yo no creo. Latinoamérica o en España, pero bueno, ahí les dejamos la traducción. Bueno, ¿y qué piensas tú de lo que está pasando con las personas que están acá? Porque vemos también que hay una preocupación constante de el puntaje sigue muy alto, cómo vamos a aplicar a la residencia. ¿Qué crees que puedan hacer esas personas? Bueno, una de las soluciones es aprender francés, pero por ejemplo, si no se puede aprender francés, o obviamente aprender francés también toma tiempo, ¿qué otra solución podrían tener ellos? Bueno, hay que revisar la parte de las nominaciones. Eso Ok, podría ser sí, una muchas solución. personas están, yo creo que apuntándole a esto. Revisar en dónde soy elegible para una nominación. Ahí estamos también corriendo un poquito en contra del tiempo, ¿verdad? Los permisos se van a expirar en algún momento, entonces eso es, Se eh, puede renovar un permiso de trabajo. hay que revisar, se podría cerrar si el empleado Ok. depende, ¿sí? Entonces lo mismo, entramos a mirar la parte del MIA,
si el empleador está dispuesto a hacer ese proceso, si de pronto ya lo tiene, si de pronto puedo aplicar por un tratado de libre comercio, ¿verdad? Eso Entonces depende de tocaría la revisarlo. nacionalidad y depende de varias Sí, y cositas. depende de en dónde está trabajando, del background que tenga la persona, bueno, todo eso depende, pero hay que ver cuáles son las opciones, ¿sí? Que hay, por Claro, ejemplo, en Manitoba, cuando las personas ya aplicaron a su nominación y salieron nominados, entonces nos dan a veces una carta de solicitud de permiso de trabajo dentro de Canadá mientras se espera el procesamiento de la residencia permanente. Entonces esa podría ser, digamos, una opción, ¿sí? Pero hay que verlo muy bien y hay que revisarlo como caso por caso, a ver cuál es la solución que podría haber. claro. Y muchas personas he visto que se están yendo, por ejemplo, estudiaron aquí en Ontario y se van para otras provincias por Ujú. eso de que tú dices del tiempo, se asustan porque no les dan los puntos. ¿Tú crees que eso sea como algo bueno que se haga porque sé que les quitan como los puntos de estudio? ¿O es mejor como tratar de renovar el permiso como sea? O sea, no sé. ¿Qué Pues es piensas que de eso? depende, por ejemplo, sé que eso está pasando también mucho ahorita en Manitoba, ¿no? El proceso, la gente se está yendo ya porque la elegibilidad es diferente, es digamos un poco si consigue un empleador o bueno, ya depende, Más flexible. es más flexible y entonces los tiempos de procesamiento de la aplicación de la nominación se han extendido un montón. Ujú, Entonces de pasar a 6 meses, que era como el límite, ya hay aplicaciones que llevan 9 meses, no han sabido nada. ujú. Entonces eso digamos que congestiona un poquito la parte, pero va a depender primero de cuál es la elegibilidad de la persona en esa provincia nueva, Claro. de saber cuál es el riesgo, o sea, creo que tienes que poner una balanza, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas que hay de hacer eso, ¿sí? Ujú, Y ver si a ti te conviene y si está, digamos, de acuerdo a todo lo de la ley, pues ¿por qué no hacerlo si es conveniente para ti? claro. ¿Verdad? Pero entonces eso, yo creo que con todo este cambio de políticas, el gobierno canadiense está buscando es enfocarse ahorita en las personas que están dentro de Canadá, Claro, ¿sí? Para solucionar, vamos a ver qué más novedades van a dejar ahorita para las personas dentro de Canadá. Sí, sí. anteriormente hemos visto extensiones de Post-Graduation Work Permits, que eso no pasaba, ¿verdad? Ujú, Hay políticas que ellos han sacado también, los opt-ins que han hecho de, ok, entonces hacemos que fue estas políticas que era solamente eres elegible a extender tu permiso de trabajo. ¿Sí? ujú, Entonces ahí yo veo que Canadá como da soluciones también. ujú. Entonces tengo la esperanza de que sea así también para las personas que se les va a terminar su Post-Graduation Work Permit porque hay un problema y Canadá pues quiere solucionar lo que está Claro, dentro primero antes Claro. de dejar ingresar más personas. Me parece que tiene, Responsable, sí tiene tiene sí, buen sentido. sentido. Ujú. que debería de ser así. Bueno, llegamos a nuestra sección de preguntas. Yo creo que en todo lo que hemos hablado hemos respondido Sí, un montón contestado. que nos dejaron en una cajita de preguntas que pusimos en Instagram. Entonces vamos a de pronto mirar algunas que sean más específicas, al menos como diferentes, para hacerte pues ya como las preguntas de Ok. cierre de lo que nos dejaron en la cajita de preguntas. Entonces, ¿quieres empezar? Aunque yo creo que esto ya se... Se respondió. Pero bueno, vamos a hacerlo igual. Si ya estoy en Canadá, todos estos cambios me afectan al solicitar el PGWP. No le afectarían, entonces lo que han dicho es que no va a afectar a las personas que ya están dentro de Canadá, pero acuérdate que esas preguntas son muy ambiguas, Ujú, ¿sí? Entonces no quiero que la persona que hizo esa pregunta dijo como, ah, listo, no, tiene que súper cerciorarse porque es un proceso migratorio, ujú. Claro. ¿ok? Entonces si quieren consulta podemos revisar o del checar todo lo que hemos hablado acá para ver si le afecta o no le afecta. Ok. Ok. ¿Es posible llegar a Canadá como turista haciendo curso de inglés por 4 meses y cambiar estatus a trabajo? Bueno, entonces para cambiar estatus, eso es una pregunta interesante porque yo veo que hay como un entendimiento de que cambiar de estatus es yo entré con mi visa y luego voy a una oficina y digo, quiero cambiar de estatus. Y no es así. Y no es así. Sí, Para sí. cambiar de estatus necesito tener una oferta de trabajo, que Ujú, la oferta tenga un LMIA, ¿verdad? Que esté aprobada y que yo cumpla requisitos acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos el cambio de la visa de turista al permiso de trabajo, no quiere decir que ya en el momento en que yo aplique para el permiso de trabajo estoy autorizado para trabajar. Entonces va a depender si el empleador, si se va a aguantar el tiempo de procesamiento que se gasta dentro de Canadá, ¿verdad? Para que tenga mi permiso de trabajo y empezar a trabajar. ujú.
Claro. Sí, entonces era lo que habíamos hablado, ¿no? Ujú. Hasta el año entrante, el Sí, 28 de hasta febrero del año el... entrante se podría hacer eso, Ujú. pero hay que revisar también muy bien ahorita cómo están tan quisquillosos con todos estos cambios, Claro, revisar que no les vaya, mejor dicho, mirar la letra chiquita y re ver chiquita. si vale la pena hacerlo. Y que en cualquier momento así ellos hayan dicho que lo renovaron hasta el 2025. Como están las cosas, posiblemente en cualquier momento salen y dicen, ya Hasta... esto no va Puede ser, más. sí, exacto, Sí. puede Puede haber otro ser. cambio ahí que Ujú. ya limite más la fecha, por Sí, así exacto, decirlo. Entonces hay que podría estar ser. muy pendientes de la Ujú. página de Canadá. Pero sí pueden ir a hacer un curso como turista de inglés por 4 meses. Sí, Eso como sí. turista, entonces como turista yo puedo hacer cursos hasta de 6 meses, o sea, digamos 5 meses y Ujú. 3 semanas y 4 días. Sí. Bueno, no sé, pero no más de 6 meses. Ok, Ujú. ¿Ok? listo. ¿Cómo es el proceso para aplicar por Canadian Experience Class? Bueno, entonces lo mismo, los requisitos los van a encontrar en la página. Miramos aquí. Vamos a necesitar, eso va, digamos, va dentro del Express Entry, ¿verdad? Que son las 3 categorías y esta es para las personas que están dentro de Canadá. Ujú. ¿Ok? Entonces, dentro de los requisitos, yo voy a necesitar tener experiencia canadiense, que esa experiencia, los leemos aquí para que los tengamos. Entonces, que esa experiencia me cuente en alguno de los tiers 0, 1, 2 o 3. Ujú. Entonces, eso es importante. Puede ser de empleadores combinados, pero tiene que ser el mismo número de NOC. Ok. ¿Ok? Entonces, De ahí hay 3. ciertas reglas. Tiene que ser un año al menos. Entonces, tener al menos un año de experiencia laboral. eh, Mm, Haber tenido estatus, ¿verdad? Entonces, tengo que estar autorizado para trabajar. Me Eh, gustaría aclarar que de pronto hay personas que no están relacionadas con el término. Los tiers son como la bueno, categorización que le da Canadá a ciertos trabajos. trabajos. Los NOC y ellos tienen sus tiers ahí. Bueno, eso también lo cambiaron hace poquito. Ujú. Entonces, los tiers y vienen con lo que necesitamos revisar es el número del NOC, ¿verdad? Con el tipo de trabajo. Con el tipo de trabajo, sí, es como la categoría de trabajo. Después, bueno, ahí también, esa es otra, esa es otra Es otro clasecita. podcast. Pero sí, revisar que sea el mismo. Entonces, Ujú. muchas veces el título del NOC, por ejemplo, que digamos, qué sé yo, administrador de, Asistente administrativo. asistente administrativo, por ejemplo. Entonces, cierto tipo de NOC. Y tengo que revisar las funciones que están en el NOC para ver cuáles son las funciones de un asistente administrativo. Ujú. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros creemos que por el título del trabajo es Mm. el NOC, pero resulta que dice asistente administrativo, pero sirve tintos, barre el patio, ¿sí? Y Ajá. cuando vas a revisar en el NOC lo que Canadá está viendo como con esta misma profesión, pues resulta que no cuadra y entonces ese NOC no es. Ok, o sea, ellos te clasifican más por tus funciones Por que las por el título funciones, de la... exacto. Ok, Entonces, porque puede ser, sí, yo te puedo decir, sí, eres mi asistente administrativo, pero me traes el tinto, pero resulta, bueno, el tinto en Argentina también es un vinillo, no, no es vino, es café, pero entonces resulta que no es, ¿verdad? Ujú. Y entonces ese no sería, estaría equivocado. ok. Y entonces prácticamente es eso. Ujú. Ok. ¿Querías decir algo más del Canadian Experience Class? No, ya con eso entran nuevamente a este pool Ujú. de participantes que van a aplicar, ¿verdad? Y entonces ahorita, hace un tiempo ya no hacen la invitación específicamente para esta categoría, sino entra dentro de la categoría, perdón, general. Ok. Ok. Entonces está en el puntaje 400, ¿qué? 549 que 500. salió hoy, pues esta Ujú. mañana. Eh, pero, bueno, se espera también que el gobierno canadiense haga algo también respecto a eso, porque también ha mandado, ¿no? Que tienen que hacer más rondas, tienen que hacer Claro. para ir Ujú. solucionando esto. Ujú. Ok. Ok. Otra pregunta. ¿Hago yo lo quieres Nada, hacer dale tú? tú. Pregunta, ¿qué va a pasar con México? Con México. México, México lindo y querido. Pues ya pasó, Ok. ¿verdad? Entonces a los mexicanos, tristemente, les impusieron nuevamente la visa. Anteriormente ellos tenían su ETA, que era un proceso más sencillo. Ahora nuevamente tienen que poner y hacer la solicitud de visa. Em, Tristemente también eso es la razón, es muy importante también saber por qué pasó eso, ¿no? Exacto. Entonces la razón fue que hubo una cantidad por encima
casos de refugio que solicitaron refugio, pero ¿qué pasó? Al final la gente dejó abandonadas esos claims por refugio, diciendo que pues realmente no eran refugiados. Entonces el gobierno entra a tomar acción y decir, se están viniendo con ETA a pedir refugio y luego dejan eso tirado y luego resulta que no son, pero entonces se quedan ilegalmente. Claro. Entonces esa es una consecuencia. No sé, la verdad, yo he visto también muchas personas que no son refugiados y se vienen como refugiados, ¿sí? Ujú. Eso, como latina, como colombiana, estoy muy en contra de eso porque sé que tenemos en nuestros países tristemente un conflicto muy fuerte y las personas que realmente necesitan ese Claro. refugio no están teniendo acceso a él. Entonces Exacto. creo Está que dañando es, también el sistema por ahí. entonces eso va a depender mucho de nuestras nacionalidades, ¿sí? Si necesitan solicitar un refugio, tienen que ir con un consultor que tenga su licencia, ¿verdad? Que los pueda representar. Pero yo sí hago como el llamado a eso, a que dejemos esas herramientas que son, el refugio no es un camino migratorio, Exacto. Es ¿ok? para alguien que realmente está en un peligro o su vida Exacto, que corre su cierto vida peligro. corre peligro y nosotros pues conocemos, ¿verdad? Hay casos, yo no digo que todos los casos de refugio sean porque no, pero sí es algo que yo como latina, como colombiana, les pido que no se aprovechen de ese sistema, que si Ujú. su vida está en riesgo, Arriba. usen esta herramienta y bueno, hay consultores especializados en refugio, si no todos los consultores, yo no tengo la licencia de refugio, Ujú. pero trabajo con una canadiense que la tiene, entonces puedo referir si la gente les interesa esa parte, pero Sí. no es un camino migratorio. Sí, yo vi a muchas personas con todo esto de México, digamos, viendo a Canadá como el malo en, Mm. en- con este cambio, como que era el malo de la película. Pero en realidad también estuve hablando, alguna vez estaba hablando con un abogado y él me estaba contando que él tiene, por ejemplo, a una persona que vino por refugio de México, pero esta persona decidió no seguir con el proceso, se devolvió para México porque no le gustó Canadá y dejó embalado a un amigo con el que él había venido porque los dos tenían la misma historia. Entonces ahora Mm, puso como en peligro en el proceso del que quedó aquí en Canadá porque ya la historia no hace sentido. ujú. Y aparte muchas personas estaban viniendo también con el ETA, venían súper fácil aquí y se cruzaban la frontera con Estados Unidos. Mm. Entonces, Ilegalmente. ilegalmente cruzaban la frontera con Estados Unidos, quedaban de ilegales en Estados Unidos porque la frontera Canadá-Estados Unidos, No, eso es abierto. eso es Ujú. Bueno, prácticamente puedes pasar caminando. en Sí, muchas zonas. hay bastantes historias. Yo no conozco historias de latinos, pero sí, no sé, bueno, de una familia de la India que hicieron eso. También llegaron a Canadá y su idea era cruzar a Estados Unidos. Cruzaron por Manitoba Ujú. en un invierno terrible Sí, y yo vi. encontraron los cuerpos después de, No, en serio. sí, Sí, eso me triste. iba mamá, papá, un niño como de 4 añitos y un bebé chiquito, y el niño, encontraron al niño más allá, o sea, que el niño, los papás se murieron de frío, literalmente, ¿verdad? Ajá. Porque el coyote, bueno, el que sea, los estaba esperando al otro lado, pero los dejaron abandonados. Eso es terrible. Sí, total. Claro, pues, Entonces, y bueno, yo no elegiría el invierno. no, pero es que la gente no sabe. La gente piensa que con chaqueticas y ya. Ujú. Sí, y en No, realidad la correcto. hipotermia te mata sin tú darte cuenta. Sí, Sí, no, Tú muy solo te exacto. triste, acuestas a dormir y no te despiertas. muy triste. Entonces, Sí. sí, sí, bueno, ahí la historia, pero sí. Bueno, esta otra pregunta es cambios en el número de horas laborales permitidas para los estudiantes internacionales. Bueno, ese cambio estaban 40 horas, ¿verdad? Pero Sí, lo mismo, era lo con que pandemia. estábamos hablando ahorita. Ven, revisamos acá porque es una cantidad de información. Pero el número de horas que pueden trabajar va a depender de cuándo aprobaron la aplicación. Ok. ¿Ok? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, no es como que en general los estudiantes internacionales pueden trabajar esta cantidad de horas, porque por ejemplo habían unos cambios durante la pandemia para que trabajaran 40 horas semanales fuera de campus. Sí. Exacto, pero Pero entonces entonces ya cambió. eso cambió, Ujú, exactamente, eso fue por pandemia, no a todo el mundo le aplicaba, porque ujú. encontraba eso también yo en consulta, era como, no, sí, yo trabajé 40 horas y ahora voy a aplicar para mi Postgraduation Work Permit, pero resulta que no eran los elegibles para trabajar esas 40 horas. Claro.
Depende Entonces, entonces de la fecha cuando apliquen exacto. cuando les aprueben el permiso de estudio y de Entonces, trabajo. mira, aquí dice que quién puede trabajar más de 20 horas. La regulación dice que son 20 horas, Ok. ¿verdad? Entonces, ¿quién puede trabajar más de 20 horas? Entonces dice, si usted recibió su permiso, su aplicación, así nosotros recibimos su aplicación de permiso de estudio o la extensión, en o antes del 7 de octubre del 2022, entonces aquí están, ¿quién puede trabajar? Dice si alguna de estas situaciones, si usted tiene su permiso de estudio, bueno, este link lo podemos dejar ahí. Ujú. Hay otra situación que es si recibieron su permiso, su aplicación de permiso entre octubre 8 del 2022 y diciembre 7 del 2023. Ok. ¿Listo? Y la última es si la recibimos su aplicación después de diciembre 7. Entonces dice usted necesita dejar de trabajar más de 20 horas Mm, por semana sí, bueno, y aquí todas las condiciones. Entonces, aquí hay que revisar es cuándo yo envié mi ujú, aplicación y cuándo puedo seguir trabajando o no puedo seguir trabajando. claro. La regulación que dice que son 20 horas. El Ujú, resto son policies y excepciones que se hacen, pero yo tengo que ver si yo cumplo con esa excepción. ok. Ok. Eh, Alberta canceló todos sus planes para nominación provincial. No, no todos, pero sí Ok. pausó el stream, digamos el principal. Ujú. Y lo mismo es Saskatchewan también. No Ok. tengo ahorita el nombre exacto, pero entonces si yo estoy en Alberta y me estoy viendo afectado por esto, tengo que revisar cuáles son los updates que hay en cada una de las provincias también, ¿verdad? Ujú. Y ver eso cómo me afecta a mí. Toda la información la van a encontrar si escriben, por ejemplo, Alberta PNP, ahí les va a salir la información y ahí pueden revisar toda la información. Ok. Ok. Y yo creo que ya para ir finalizando, ¿te, te parece Sí, bien? me parece. Para empezar Sí, está ya a bien. despedirnos, esta pregunta nos dicen, en un escenario realista, ¿qué tan factible sigue siendo conseguir PR, residencia permanente, por el camino de estudio en BC, en British En Columbia? British Columbia, bueno, Creo que esto podría aplicar, yo creo que para cualquier provincia. para cualquier Ujú. provincia. Bueno, creo que de pronto él hace referencia o ella hace referencia también a los cambios que hay recientemente también en BC, Sí. Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces, por BC o bueno, por cualquier provincia, Ok. es todavía, hay streams de estudiantes internacionales, ¿verdad? Tengo entendido que ahorita van a hacer un cambio por bachelor y master y no sé qué más cosas, pero si están ahí es porque las provincias necesitan ese tipo de perfil, ese tipo de personas y Canadá también. Pero Ujú. entonces lo importante es factible, sí es factible, yo creo, pero desde que yo tengo una estrategia migratoria que sé para dónde voy, ¿sí? No es que Ujú. llego acá porque Ujú. tristemente me he encontrado también con eso. Es como, vine a estudiar inglés, vine a trabajar, luego cambié porque me enteré que podía cambiar y extender, y luego me enteré, pero entonces no tenían como una idea de Ujú. qué era, entonces terminaron en una provincia complicada, no Ujú. sabían que ese programa, el tiempo nuevo no les daba, ¿sí? Entonces yo creo que sí es factible hacerlo por estudios. Lo que les decía, las personas que vienen solas, por ejemplo, no es mucho el cambio, bueno, ya la parte financiera, pero Ujú. el pathway seguiría igual. Ujú. Ok. ¿Sí? Entonces sigue siendo viable. Ahora, otra estrategia podría ser que las personas vinieran primero solitos y ya cuando obtengan esa residencia permanente, pues incluir a su familia ya en la aplicación de residencia Claro, Ujú. permanente. sería un tiempo largo, pero hacer como Ujú, ese sacrificio, por así exacto. decirlo. Pero va a depender siempre, Nayi, de qué es lo que la familia quiera hacer, Claro, ¿verdad? total. Sí, yo digo que, bueno, sí, para finalizar, nos queda muy claro que todo esto de migración no se puede hacer un video Sí. como dándole el paso a paso a las personas, porque cada Mm, una de las personas es completamente diferente, cada persona es un mundo, cada provincia es un mundo, si vas a estudiar esto te da ciertos beneficios, si estudias aquello te da otros beneficios, sí, entonces exacto. como que son muchas Vías, variables dentro de caminos. la matriz que en realidad lo tendría que ver un experto o que cada uno se siente, porque como lo decías antes, cada uno se puede sentar a leer la página de Canadá y empezar como a estudiar su propio caso. Exacto. Sin embargo, nos respondiste unas preguntas vitales. Yo creo que hay muchas personas que con todos estos cambios que se vinieron en el 2024 en cuanto a Canadá, están muy asustadas. Esperamos que este podcast les haya dado como un respiro de que Tranquilidad. hay opciones, de que se puede hacer algo, que el sueño canadiense no se ha acabado, Sí. pero que las cosas están un poco más difíciles de lo que estaban antes.
Sí, yo creo que con todo esto y con todos esos cambios siempre hay como mucho pánico, ¿no? Ujú. Yo como consultora no salgo ahí a poner mi granito de arena al pánico porque no me gusta porque yo siento que en mi experiencia como consultora, la migración canadiense tiene bastantes factores y bastantes agentes que van jugando, ¿verdad? Y al final se van a ir asentando a la nueva realidad, Ujú. que esto lo vi también cuando quitaron el permiso de trabajo para la persona que venía con su pareja a estudiar inglés. Ujú. Bastante similar, Sí. ¿sí? Sí. Y mira, las cosas se fueron transformando de cierta manera. Ujú. ¿Verdad? Entonces yo siempre hago como un llamado a la calma, es como Ujú. que revisemos qué es lo que hay. Canadá siempre va a estar acá, mi elegibilidad cambió, no cambió, ¿cómo me puedo yo volver un mejor perfil para Canadá? ¿Sí? Ujú. Entonces me parece que Ujú. todavía se puede lograr, de pronto va a requerir un poco más de esfuerzo, Ujú. ¿verdad? Pero si realmente Canadá es mi sueño y yo quiero tener una buena vida en Canadá y quiero tener, sí, mejores posibilidades de trabajo, mejores oportunidades, me parece que es una buena, o sea, Canadá lo está haciendo, yo estoy de acuerdo, me parece que está bien Ujú. y que esto va a beneficiar pues a todos, que de pronto se habían demorado un poquito. Ujú. Es Sí, una prueba de 2 años, entre comillas, vamos a ver qué pasa, ¿no? claro. Sí. Puede que sí, lo paren o que lo renueven. Y Canadá siempre va a estar acá. Y lo mismo le digo a las personas que están en Canadá y que de pronto quieren volver a su país de origen. Allá está su país de origen. Entonces es como vamos a ver cuál es la mejor opción y que estén Claro. emocionalmente estables y que estén contentos donde están y que sepan que sí, tienen, por lo menos de mi parte como consultora, un apoyo ahí todo el tiempo. Sí, yo creo que eso es lo más importante, esa parte emocional de, bueno, si Canadá no te gustó o no es para ti en este momento o no, como en mi Ujú. caso de que yo decía no me siento bien acá, lo que sea, volver siempre es una opción y volver otra vez a Y intentarlo volver es también otra es una opción. opción. Sí, Sí, exacto. totalmente. Sí, porque hay gente también, por ejemplo, que me encuentro que están, por ejemplo, se van a quedar sin estatus acá, están como en Ujú. esa desesperación del sin estatus. Es como, Ujú. no, vamos a hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces Ujú. mandan aplicaciones a la loca, he tenido muchos casos así. Es como, no, vamos a hacer las cosas bien. Canadá quiere que tú salgas de Canadá ahorita, sal de Canadá y volvemos a hacerlo. Y aquí están ya estudiando. Y Mm. tranquilos, Exacto. con Exacto. esa paz mental. Total. Entonces, bueno, chicos, en la descripción les vamos a dejar un montón de links que Angélica nos va a compartir para que ustedes tengan ese acceso directo con la información de la página oficial de Canadá. También va a estar el link de ella para los que quieran agendar una asesoría con ella. Ahí van a estar dos links, Los links, sí. porque uno es para los que están fuera de Canadá y quieren como saber todo el proceso, cuál puede ser su estrategia migratoria, y otro para las personas que ya están dentro de Canadá, que quieren de pronto evaluar su perfil, cómo aplicar a Express La Entry, a la diferencia son los residencia. taxes, Ujú, porque ya sí. en Canadá hay que pagar taxes. Sí, Sí. entonces los que están afuera no pagan impuestos, los que están adentro, lastimosamente, sí pagamos impuestos. Pagamos Nos impuestos. toca. Nos toca. Pero entonces esperamos que este espacio les haya servido un montón desde una visión de una persona profesional en el ámbito que sabe de todo este tema, que está como actualizada con toda esta información de los cambios, que está aquí para apoyarlos, que quiere de verdad apoyar, aportar un granito de arena a esas personas que ya están acá y que quieren venir. Entonces, nada, esperamos que les haya gustado, que les Sí, sirva un montón y ya saben, aquí está Angélica para apoyarlos. exacto. Y muchísimas gracias, Angélica. Ujú. En serio que nos Ustedes. has ayudado un montón. Y bueno, nos vemos en una próxima. Ok, Sí. no, gracias a ustedes y mucho ánimo. Canadá sigue acá. Bueno, Bueno, chicos, un chicos. abrazo. Chao. Chao. Chao.